Bueno, ahora regresamos a QGIS y vamos a instalar un par de plugins que se requieren para programar nuestro plugin. Nos vamos aquí al menú plugin, es decir, complementos. Entramos a la opción administrar e instalar plugins, administrar e instalar complementos. Y acá, donde dice settings, vamos a chequear la opción, esta que dice chequear para actualizaciones. Cada que se reinicia el sistema, pues chequea actualizaciones en QGIS, lo que haya nuevo, y de vez en cuando estar cargando el repositorio. No hay que hacerlo a cada momento, pero de vez en cuando estar cargando el repositorio para mirar nuevos plugins que estén allí. Bueno, les decía que acá vamos a buscar, vamos a instalar un par de plugins. Vamos a buscar en no instalados el plugin Builder. Lo escribimos acá en la herramienta de búsqueda, el constructor de plugins, que va en la versión 3, plugin Builder 3. Lo instalamos dándole clic aquí en la parte inferior derecha. Si vamos a instalados, entonces voy a quitar esta opción de búsqueda y aparecen varios plugins instalados. Entre ellos, el plugin Builder está instalado y chequeado. Para poder que se visualice, dentro de QGIS debe estar instalado y chequeado. Lo mismo necesitamos con el plugin Reloader. Escribimos aquí en el motorcito de busca plugin Reloader Una vez lo seleccionamos, en la parte inferior derecha le damos clic a instalar plugin y ya quedaron los dos plugins que necesitamos para programar el nuestro. Si vamos al menú plugins o complementos, que es igual, aparece el plugin Builder, el constructor de plugins, y el plugin Reloader. El plugin Reloader les recuerdo que es para actualizar estando en el QGIS activo, sin necesidad de cerrarlo y volverlo a abrir. Bueno, tenemos instalados entonces estos dos plugins. Si regresamos a la carpeta, vemos que en la carpeta Python de la ruta desde usuarios AppData, encontramos la carpeta plugins. Dentro de la carpeta plugins hay dos complementos, el plugin Reloader y el plugin Builder. Y si entramos allí, curioseamos un poco, pues hay unos paquetes y unos módulos de Python, lo mismo en el plugin Builder, unos paquetes y unos módulos de Python. Luego curioseamos un poco más esa información que está allí, esos paquetes, esos módulos o esos archivos de configuración. Ahora vamos a construir nuestro plugin. Para construir nuestro plugin, entonces, lo que vamos a hacer es instalar, bueno, tener primero que todo una carpeta disponible para en el equipo, en el escritorio, por ejemplo, o en mis documentos, una carpeta donde programemos los plugins. Y esa carpeta, pues yo la tengo en el escritorio. Yo creo una carpeta en el escritorio que se puede llamar plugins o mis plugins. La carpeta está vacía. La idea es que allá estén todos los plugins que programemos. Nosotros no vamos a programar sino uno solo, que es el selector de capas. Ahora, regresamos a QGIS, buscamos el menú complementos o plugins y vamos al plugin Builder. Cuando vamos a plugin Builder, hay que llenar esta información, este formulario, que es luego, que se va a almacenar el metadatos y es luego todos los archivos, los módulos y los paquetes necesarios para que ejecute el plugin. Acá, por ejemplo, sin darle clic, me ubico en el T2 Test y observo que él me dice que el nombre de la clase, él sugiere que el nombre de la clase sea camel case, es decir, la primera letra de cada palabra es mayúscula. Así será, selector, lo voy a llamar selector capas. Luego acá dice que, donde dice plugin name, que este es el nombre como se desplegará en QGIS. Entonces, ¿cómo quiero que se despliegue aquí en QGIS?
lo voy a llamar así, selector de capas. La descripción, este es un complemento o plugin para consultas por atributos. Bueno, una breve descripción. El nombre del módulo, ¿qué sugiere acá? Que el nombre del módulo sea en minúscula y si tiene más de una palabra, separada por guión bajo. Yo lo voy a llamar así, selector guión bajo capas. La versión, pongámosle la 1, le puedes colocar cualquier versión o la forma oficial o estándar de versionamiento. Voy a colocar 1, no es importante por ahora eso. El autor, voy a llamarlo Carlos Arturo Castro. Y en la dirección de correo electrónico, le voy a poner mi dirección. Bueno, entonces resalto que ojalá esta anotación del nombre de las clases sean camel case y la anotación del nombre de los módulos sea minúscula separado por guión bajo. Siguiente. Aquí una breve descripción. Para la descripción voy a recurrir al archivo donde está el capítulo del libro y voy a copiar este. Voy a copiarme este enunciado aquí en la descripción. De pronto, este problema se plantea como un pretexto que permita la puesta en marcha de una metodología aplicable en el abordaje y solución de problemas que involucren el desarrollo de scripts en Python y utilicen la librería, pues en este caso es QGIS, desarrollada por QGIS, para usuarios no desarrolladores. Bueno, acá es el texto, aparece, este es el texto como va a aparecer debajo del menú, digámoslo, este es un selector de capas. Siguiente. Esto generalmente lo dejamos por defecto. Él va a crear una carpeta para manejar diferentes idiomas, una carpeta de ayuda, una carpeta para hacer pruebas unitarias, una carpeta para ayuda sobre scripts, un archivo makefile y este es muy importante, un PBTool, un archivo PBTool para poder hacer la compilación. Con ese es que podemos hacer la compilación y el despliegue del plugin en QGIS, es decir, copiar o crear una carpeta dentro de Python, aquí, crear una carpeta que se refiera a nuestro plugin. Generalmente uno no entra a estas carpetas, estoy mostrando para que miremos cómo queda todo instalado por debajo. Regreso entonces a donde íbamos acá, esto lo dejamos por defecto, le decimos siguiente, esto también lo podemos dejar por defecto. Y aquí es donde vamos a crear el plugin. Yo lo voy a crear acá en esta carpeta que se llama Mis Plugins. Ahí lo voy a crear y le digo seleccionar carpeta y generar. Él saca esta advertencia indicando que usted debería compilar con PyRSC5, ¿cierto? Que debería compilarlo previamente, que no está. Pero realmente para el caso no lo vamos a necesitar. Con PBTool es suficiente. O sea que
a ese mensaje, pues no nos interesa por ahora. Esta pantalla sí es muy importante, o este cuadro de diálogo. Aquí pues dice, está mostrando dónde estamos creando el plugin y dónde debería estar localizado para poder que se despliegue en QGIS. Entonces voy a copiar esta ruta, que es la ruta de la carpeta que he estado mostrando. Voy a copiarla, que es la ruta de esta carpeta. Esta ruta, esta misma. Copié esa ruta para utilizarla enseguida. Y bueno, entonces me siento acá, le digo OK, y entonces ya tenemos creado nuestro plugin, pero en la carpeta Mis Plugins. Míralo acá. Miremos qué tenemos allí. Lo que tenemos allí es el nombre del módulo, selector de capas. El hecho de que esta carpeta tenga un módulo llamado guión bajo, init, guión bajo, pues se convierte en un paquete. Y tenemos, como lo decíamos ahora, help, internacionalización, scripts y para pruebas unitarias, en fin. Y tenemos unos módulos de Python, unos archivos de Python creados, como este, por ejemplo. Este que se llama selector de capas, Dialog. Si lo abrimos, usted puede abrir este archivo con blog de notas, podría ser también con este editor de Python, que es el idle. Bueno, yo lo voy a abrir con el Notepad++. Es un editor muy sencillito y fácil de operar. Lo voy a abrir con ese. Este editor, al abrir este selector de capas dialog.py, pues aparece mucha de la información que colocamos en la creación del plugin. Aquí hay unos módulos, unas librerías, unas bibliotecas de Python que se están importando y hace referencia, aquí se hace referencia a este archivo. Este archivo es el que tiene la interfaz gráfica, ese que llama selector-capas-dialog-base.ui. UI viene como de user interface, interfaz de usuario. Y si uno tomara este archivo, como lo haremos más como a nivel de información, si tomamos este archivo y lo convertimos en Python, vemos toda la interfaz gráfica vemos el código asociado a toda la interfaz gráfica que vamos a programar. Yo voy a cerrar acá porque es este archivo el que se está mencionando allí. Vamos a curiosearlo un poco. Lo voy a abrir también con el log de notas sin irlo a dañar, porque es un archivo pues con el cual vamos a crear la interfaz gráfica. Observen que esto es un archivo XML. Tiene la extensión UI de User Interface. Es un archivo XML del cual puede o que puede convertirse, puede pegarse otros lenguajes para hacer conversiones de interfaz gráfica. Es decir, el hecho de que sea un archivo XML, entonces permite que la interfaz gráfica se cree en Python o en otro lenguaje, o asequible a otro lenguaje. Generalmente estos archivos uno no los abre, pero estoy mostrando que allí lo que tenemos es la interfaz gráfica. Luego volveremos sobre él, curioseamos un poco más ese archivo, pero es para mirar qué fue lo que creamos cuando hicimos el paso a paso de ahora. Y este archivo, este módulo que se llama selector capas, que es el nombre del módulo que le dimos realmente a nuestro aplicativo, es el que realmente nosotros vamos a programar. Nosotros debemos acceder a este archivo y programar los métodos adicionales que vuelvan funcionales nuestra aplicación. ¿Cierto? El generador de código genera una interfaz gráfica base, pero hay que programar el resto. A este archivo, sobre este archivo regresaremos y empezaremos a programar los métodos que nos hacen falta para volver el selector de capas funcional.